Buenos días a todos, mi nombre es Daniela Duarte y hoy vengo a dar mi opinión sobre la auditoría de los riesgos de las tecnologías disruptivas. Primero que todo, quisiera dar mi punto de vista sobre qué es una disrupción y de por qué hay tanto revuelo sobre decir tecnologías disruptivas. Cuando nos vamos al mundo de la tecnología, muchos sentimos un temor de explorar nuevos mundos, de explorar nuevas capacidades. Y es muy contradictorio porque cada vez lo hacemos más. Cada vez hacemos la tecnología más parte de nuestra vida y más parte de nuestras actividades. Por eso hoy vengo a dar mi opinión sobre este proyecto realizado, sobre esta investigación, ¿sí? Y como le dije anteriormente, quiero comenzar dando mi definición de disruptivas, de disrupción, porque cada vez que suena esa palabra es como un cambio muy grande sobre algo, como lo es ahora en auditoría. Para mí, ¿qué es una disrupción? Para mí es un cambio que puede llegar a ser tanto positivo como negativo, que puede tener un cambio simbólico en cada una de nuestras actividades, ¿sí? Que puede tener una referencia sobre un cambio crítico. Y al decir crítico no quiere decir que sea malo, no. Quiere decir que va desarrollando cada vez más sobre una información, sobre métodos, sobre avances de lo que la auditoría, como lo es en esta investigación, puede llegar a hacerlo. Y también mirar cuáles son los riesgos sobre todos estos cambios tan grandes respecto a algo como lo es la auditoría interna. Por eso voy a empezar sobre la era de la digitalización. Como lo podemos ver acá en la diapositiva, ¿qué pasa? Que el mundo cada vez va avanzando más respecto a la era digital, hacia la revolución industria. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez tenemos que irnos concentrando y aprendiendo más sobre las herramientas que nosotros mismos podemos llegar a darnos, ¿sí? De todas esas adaptaciones tecnológicas que acá en la auditoría interna se llegan a hacer. Tecnologías, y cada vez la industria va avanzando mucho más, ¿sí? En este documento que nos invitaron a analizar, podemos ver todo eso, ¿sí? Podemos ver los riesgos que lleva consigo estos avances, pero también podemos ver qué tan bueno es y en qué tanto se ha evolucionado respecto a lo que era en un principio. La diligencia mecanizado, ¿sí? ¿Mecanizado en qué forma? Como hablaba en un principio, en esta digitalización distributiva nos permite ver el avance que puede llegar a tener este método en este tipo de profesiones, ¿sí? Acá el documento nos habla de cómo éramos en un principio, de cómo va avanzando, de cómo paso a paso se van creando y desarrollando nuevos métodos, ¿sí? De cómo está en este preciso momento
esos métodos y esos pasos, si son agrandados, si son meticulosos, y de qué puede llegar a ser, de qué objetivo, de qué visión puede llegar a tener esta metodología, ¿sí? En un principio era todo más manual, ¿sí? De analicemos de forma rápida, comprendamos, busquemos una orientación, basémonos en los hechos y busquémosle una integración, busquémosle una respuesta a lo que se está practicando mal, los procesos. Seguimos con los riesgos que puede traer este tipo de tecnologías, ¿sí? Entre los riesgos están los operacionales. Cuando venimos acostumbrados tanto a un proceso, el cambio siempre al principio es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede traer muchos errores en los procedimientos como es los operacionales, ¿sí? De tener que vigilar cada dato que se introduce en esas herramientas, ¿sí? De no tener los datos correctos sobre lo que se ha venido investigando, ¿sí? Y sobre todo de la poca experiencia que pueden llegar a tener las personas que van a manejar este tipo de tecnologías. Los riesgos financieros, que es donde más le tienen miedo las empresas. ¿Qué pasa? Que si no funciona en un principio, no lo sigo utilizando. ¿Por qué? Porque no me está dando los resultados que yo necesito. Al contrario, estoy teniendo pérdidas y la empresa no está teniendo unos resultados reales sobre lo que en verdad es. Entonces, aquí entran los riesgos financieros. Los riesgos regulatorios. ¿Qué pasa? Que el sistema se montó, pero el gobierno o las entidades regulatorias, ¡pum!, cambian las leyes. Entonces, ¿qué toca? No volver a ingresar información, de que adopten nuevamente esos parámetros requeridos, de que los reportes que se hagan sean incorrectos, de que se puedan incurrir a sanciones a causa de estos malos reportes, de que no haya una privacidad sobre los datos de la empresa, ¿sí? Estos son los riesgos regulatorios más puntuales que se pueden llegar a tener con este tipo de tecnología. Otro tipo de riesgos son los organizacionales, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al tú tener más mecanizado un sistema, va a tener menos afluencia, ¿sí? Una persona, un empleado. Entonces, ¿qué viene? La reubicación y adaptación de esos empleados, ¿sí? Que haya una desalineación en los roles de la empresa, ¿sí? Tipo de tecnología, empresa muchas pérdidas, y ahí ingresa nuevamente los riesgos financieros. ¿Por qué? Porque todo está tan conjunto que es apoyarnos sobre una herramienta que puede llegar o no a funcionar. Y por ahí dicen que es mejor la digitalización disruptiva. Después de mirar los riesgos, ¿qué se puede hacer? Evaluar los riesgos, y acá se dividen en 3 partes, que son asegurar, asesorar y anticipar. A raíz de todos los impactos que puede llegar a tener esta automatización robótica de procesos y esta coeficiencia intelectual en los ambientes, pueda tener confianza sobre este tipo de tecnologías, ¿sí? Asesorándolos de cómo deben actuar
de tener una previsión y de crear un valor sobre este tipo de tecnologías, de llegar a tener una perspectiva de una anticipación de los riesgos que puede llegar a tener, y ahí evaluarlos y tomar una sola decisión y llegar a tener un muy buen RPA, una buena coeficiencia intelectual que puede traerle muchos beneficios a la empresa, que puede traerle muchos beneficios a la auditoría, que se puedan llevar muchos manejos, muchos monitoreos, que se puedan identificar problemas y solucionarlos, que se puedan administrar los riesgos que cada vez van encontrando en los sistemas y en los procesos de las empresas, ¿sí? Esas administraciones que pueda llegar a tener una continuidad y de sentirse seguros de la información que yo estoy dando sobre la empresa, sobre todo este sistema en el que me voy a apoyar, y sobre todo tener un auditor que me dé la confianza de que sí puedo utilizar este tipo de sistemas, de que la robótica puede llegar a ser un mundo donde vamos a estar y vamos a tener nuestra información segura. Mantener el ritmo. Al mantener el ritmo, quiero dejar esta frase y dice: convertir la auditoría interna en un área estratégica para la organización probablemente signifique cambiar su práctica y su enfoque actuales, como usar más frecuentemente evaluaciones de riesgos proactivas antes de las disrupciones. Esta frase la dice el señor Norberto Rodríguez, de la firma PricewaterhouseCoopers, que dice que podemos hacer de la auditoría interna una auditoría más ágil, una auditoría más precisa, más consistente, ¿sí? Y que independientemente de la disrupción, la auditoría tiene que ser exclusiva y tiene que presentar resultados reales, porque esas son las expectativas, mis puntos de vista, de lo que quería dejar plantado también sobre este documento de investigación, de cómo también puede ayudarnos mucho estos procesos en nuestro. Esto es mi trabajo de auditoría operativa y espero tengan un feliz día. Mi nombre es Daniela Darte. Muchas gracias.